Vamos a iniciar con la clase haciendo la práctica que les dije antes. Yo les subí ya a mediación virtual un Excel en el cual dice, vamos a ver cómo dice, práctica puntos de terreno. Es el único Excel que está ahí desde el día de hoy. Entonces, los voy a unir en algunos grupos y lo van a hacer, eh, van a calcular lo del HI, las elevaciones y van a calcular el error de nivelación final, ¿verdad? Con las sumatorias. Si tienen dudas, obviamente me llaman, igual voy a estar pasando por ahí. Es un cuadrito chiquitito, entonces supongo que van a durar como unos, no sé, 20 minutos si acaso, ¿verdad? Igualmente si duraran menos, yo por ahí me estoy dando la vuelta y si necesitaran un poquito más de tiempo, les doy un poquito más de tiempo. Denme un segundo para ponerlos en los grupos. Listos, ahora sí. Entramos de una. Sí. Voy a renovar. Entonces, vamos a eh, tratar de compensar esto, como les digo, compensen, o sea, si uno se ve en este tipo de cosas, compensa hasta que ya no puede más, digamos, hasta que si yo tuve un error muy bueno, no compensen, si ya de fijo no puedo bajar ese error o lo que sea, entonces uno trata de compensar, ¿verdad? Ok, este tipo de compensación, lo que se aplican son estas formulitas de aquí. Esta de tolerancia, que es 0.02, que es una constante, por raíz de n. ¿Ok? Esa es la tolerancia máxima por fórmula, ¿verdad? Que uno puede tener, el rango de tolerancia máximo que uno puede tener en esta nivelación. Con eso la obtendría. ¿Qué es n? La cantidad de HIs que yo tuve. ¿Ok? Ese es el valor de n que está por acá. Ustedes lo ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ese sería el valor de n, la cantidad de H's. Entonces, para obtener la tolerancia es 0.02 por la raíz de n. ¿Ok? Una vez que ya yo tengo esta tolerancia, yo puedo decir, ¿está o no está dentro de la tolerancia? En este caso, sí está. Sin embargo, pues yo puedo corregir este error. Si, por ejemplo, a mí me parece que está muy fuera de los valores que a mí me gustaría, pues puedo compensar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿cómo obtengo como este factor de compensación, por decirlo de alguna manera? Voy a hacer el error entre n por i, ¿ok? Y es... es como un número, vamos a ver, como por decirlo así, esta es la lectura 0, el BN, ¿verdad? Esta es la lectura 1, esta es la lectura 2, esta es la lectura 3, esta es la lectura 4, ¿verdad? Entonces es como un número consecutivo que yo le voy poniendo a los datos. Entonces, para el primer caso, por ejemplo, i, perdón, va a ser 1. Para el segundo caso, i va a ser 2. Para el tercer caso, i va a ser 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Mira, aquí me faltó uno de calcular. Pero bueno. Ok, entonces, vean que el primer dato, el dato del BN, no tiene compensación, ¿verdad? Porque es la elevación desde la cual ustedes salieron, no tendría ningún sentido compensar, ¿verdad?
porque es una elevación ya dada. No tomamos ningún dato sobre ella, por lo tanto, la compensación va a ser 0 y la elevación corregida va a ser la misma elevación que se les dio. En el primer dato, entonces, que tomamos por acá, sí vamos a utilizar esta formulita. Entonces, vean, el error, que es esta que está aquí en la casilla en azul, entre n, que es 7, por i. Y ya tengo ese primer factor. Este de acá, el error, entre 7 por i, que es 2. El error entre n por 7, por i, que es 3. Ahí está. Entonces, y calculo también para el BN. Aquí fue que no sé por qué no lo hice. Calculo también para el BN, ¿ok? Una vez que tengo calculado para todos estos, lo que hago es sumo la elevación más la compensación. Elevación más compensación. Elevación más compensación, ¿ok? Y vean que ellos son los que tienen el negativo. Yo simplemente sumo, ¿verdad? No lo resten, por decirlo de alguna manera. Ellos con la mera suma ya se restan, ¿verdad? Y estas serían las nuevas elevaciones que yo voy a utilizar para este punto. Vean que al final yo sigo compensando de igual forma para estos otros valores de vuelta. Vean que igual sigo y sigo compensando. Y, bueno, ya sé por qué no compensé aquí arriba. Es porque este dato es el mismo dato de aquí, se repite, ¿lo ven? Entonces no tiene sentido yo compensarlo 2 veces. Ya me acordé, por que no lo había compensado. Este es el mismo dato. Entonces, en este dato, vean que yo sigo con el 4. Quedé aquí con I3 y sigo aquí con I4. Sigo aquí con I5. Sigo aquí con I6 y sigo aquí con I7, que ya es el último dato. Cuando regreso al BN, ¿ok? Y vean que al final el error que a mí me da en el BN1000, el factor de compensación, por decirlo así, es igual al error del circuito. ¿Lo ven? Entonces, esa es una forma de comprobar que lo hice correctamente. Y por supuesto, la elevación inicial que yo tenía, que era el BN1000, me tiene que quedar exactamente igual que la elevación con la que regresé, que era el BN1000. Entonces vean que aquí ya, si yo realizo una resta entre este BN y este BN, ya me daría en ceros. Que para eso es que utilizamos la compensación, para que me quede en ceros y me cierre completamente en ceros la nivelación. ¿Dudas? No hay dudas. Vamos a ver. Listo. Ok. Entonces voy a compartirles de nuevo esto. Para las tablas con con PT, también se puede utilizar las compensaciones. Esta es la misma tabla que ustedes hicieron ahorita, nada más que como reducida, por decirlo de alguna manera. En esta se generó el error total, que esto también se puede hacer, sin embargo yo no lo recomiendo, porque si uno va haciendo todo por partes, se le enreda menos y tiene menos errores, pero si lo hace todo un solo tiro, tal vez de pronto uno se enreda un poquito. ¿Por qué? Porque aquí el mismo BN lo usan para arriba y para abajo, no lo repiten, ¿verdad? No hace uno tramo de ida y tramo de vuelta, ¿verdad? Sino que todo está en una misma casilla.
Y también las sumatorias se realizan desde un solo tiro, ¿verdad? Ustedes ven, no hay sumatoria de ida y sumatoria de vuelta, sino que es una sumatoria total. Como les digo, también se puede hacer, sin embargo, no lo recomiendo para ustedes para que no se enreden muchísimo, ¿verdad? La corrección de esto va a ser exactamente lo mismo que vimos ahorita. Es decir, ¿cuál sería n en este caso? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, n igual a 5 en este caso. Y el error sería este valor de aquí. Este es n y este es el error. Entonces, ¿cómo calcularon esto? Vean que en el primer BN es exactamente la misma elevación. En el primer PC, ¿qué es lo que hacen? El error entre 5, que era n, multiplicado por 1, ¿verdad? Aquí no lo multiplicamos por 1 porque es lo mismo. Siguen los PTs. ¿Qué pasa con los PTs? Arrastro esta misma factor de corrección hacia los PTs. ¿Por qué? Porque se vieron desde el mismo punto. Entonces se supone que tienen el mismo factor de corrección. Entonces vean que aquí eh, yo no genero un nuevo número para los PTs, sino que arrastro el del PC anterior. Y simplemente lo sumo, ¿verdad? Para obtener la elevación corregida. Ahora sí, llegué a un nuevo PC. Entonces aquí voy con lo mismo. El error entre n por 2. Y ya me da el factor de corrección. Aquí tengo un bn, entonces el error entre n por 3. Aquí paso a tener un P3, un PT3. Entonces aquí jalo el del punto anterior, que era 0.192, y lo utilizo para generar la elevación corregida. Aquí es un PC, bueno, ahí sí, utilizo el nuevo por 4, y el último, que es por 5, que son los 5 HIs, ¿verdad? Eso también tiene que calzar. Y vean que al final llega a corresponder la misma elevación al inicio que cuando llegamos. Entonces, eso es como se aplica un factor de corrección a una nivelación ahí con un errorcillo. ¿Queda claro, chicos? Ajá. Una duda, ¿verdad que, digamos, bueno, ahorita hay 5 HIs, ¿verdad? Ajá. En el primer PC no se multiplica por nada, en el segundo PC se multiplica por 2, en el tercero por 3. Exacto. Exacto. Ok, cada PC se va multiplicando ascendientemente por el siguiente. Ajá. Se va multiplicando por el siguiente consecutivo. Ajá. Solamente recuerden que en los PT no, los PT los dejan por fuera, jalan el anterior, nada más. ¿Ok? Ok, entonces eso sería con respecto, bueno, esto está todo en la presentación de nivelación también. Por ahí tienen, este es otro ejemplo que tenemos. Este inclusive ven que, vamos a ver, este es de 8 milímetros al final y lo distribuyeron igual, ¿verdad? Aunque este ya es un error, por decirlo así, bien bueno, ¿verdad? Eh, Tolerable, y aún así lo podemos distribuir para llegar, por ejemplo, a cero. Y ven que este es otro ejemplo por si lo quieren observar. Y igual no vamos a practicar aquí esta parte porque ya lo tenemos por aquí, ya lo hicimos así, pero si ustedes quieren practicarlo, hacer por ejemplo este ejercicio para acomodarse un poquito, pueden hacerlo en la casa y ya este tiene por ejemplo las respuestas, ¿verdad? Y este también que fue el que hicimos ahorita. Voy a pasar a darles, vamos a ver, para buscar.
el siguiente tema que vamos a ver hoy, que igual tiene que ver con la parte de nivelación. Tiene que ver y no, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque son los cálculos o también las definiciones acerca de curvas de nivel, modelos de elevación digital, perfiles de terreno, secciones transversales, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ratito acerca de eso. Lo primero que vamos a ver es cómo se obtiene, por ejemplo, un valor dependiente de un punto a otro. Realmente esto es muy sencillo, ¿verdad? Yo tengo un valor inicial y un valor final y quiero saber cuál es el porcentaje dependiente, por ejemplo, de un talud, ¿verdad? Por acá en la presentación hay un video que es algo sumamente rápido. My name is Ariel and I just started my first job as a project manager. When I was a Es un video sumamente rápido para que lo vean. Para obtener este valor, definiremos dos puntos en el área de trabajo, siendo la pendiente el grado de inclinación del terreno. Este dato sirve para enumerarle cantidad de labores topográficas. Estamos viendo Por ejemplo, canales, carreteras, obras de saneamiento. Sí, profe, el video no se está viendo. Sí, yo lo voy a poner. Ya, gracias por avisarme esta vez a tiempo. Okay. La obtención de pendientes. Ahora sí. Para obtener este valor, definiremos dos puntos en el área de trabajo, siendo la pendiente el grado de inclinación del terreno. Este dato sirve para enumerarle cantidad de labores topográficas. Por ejemplo, en canales, carreteras, obras de saneamiento, entre otros. Para este ejemplo, ambos puntos tienen cotas conocidas. Entre uno y otro hay 70 metros de distancia horizontal. Con estos datos calcularemos la pendiente, para lo cual emplearemos esta fórmula. Procederemos a reemplazar los valores. Pendiente es igual a diferencia de alturas, que se obtiene simplemente restando las cotas de los dos puntos. Entre nuestra distancia horizontal multiplicado por 100, nuestro resultado es pendiente igual a 35.71%. Este es realmente un ejercicio muy sencillo que podemos hacer fácilmente, ¿verdad? Fácilmente, digo yo, rápido, hasta inclusive en el teléfono, mientras estamos viendo alguna información, alguna reunión o lo que sea, que es sumamente rápido y nos trae información si nosotros necesitamos, por ejemplo, saber ese porcentaje dependiente. Entonces, vean que, ¿por qué lo relaciono con la parte de nivelación? Porque toda esta parte de cálculos de volúmenes, de cálculos dependientes, de cómo realizar un perfil de terreno, de cómo realizar una sección transversal, por ejemplo, tiene que ver con la parte de altimetría, porque de dónde vienen los datos sino para yo calcular esto, ¿verdad? Vean que para calcular una pendiente yo necesité la diferencia entre una cota y otra, ¿verdad? Esas cotas yo pude haberlas obtenido mediante una nivelación como la que vimos anteriormente, ¿ok? Este concepto de curva de nivel es muy importante y ustedes lo van a ver a lo largo de la profesión, tanto mía como la de ustedes, ¿verdad? Porque siempre son necesarias para poder diseñar nueva infraestructura, ¿ok? Si es un terreno muy plano, tal vez ustedes piensen que no van a necesitarlo, pero si es un terreno un poquito con algunos
inflexiones, ya empieza a variar esas diferencias entre elevaciones y se empiezan a necesitar, o sea, hay una necesidad de saber cómo es el terreno actual para ver si yo necesito rellenar o cortar alguna parte, ¿verdad? O si simplemente necesito el modelado del terreno como está, no le voy a hacer nada y voy a poner ahí la infraestructura que yo quiera. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las curvas de nivel? Son líneas que unen puntos con la misma elevación. Estas líneas eh, van a estar distanciadas mediante un intervalo, ¿ok? Y ese intervalo va a depender del gusto del cliente, ¿verdad? O de cuán empinado sea el terreno. Si, si el terreno es muy quebrado, no se necesita que el intervalo de distancia entre uno y otra curva sea muy pegadito, porque se van a notar mucho. Como hay muchas elevaciones, se van a hacer muchas curvas pegaditas. Si el terreno es más plano, se va a necesitar que el intervalo sea más pequeño entre una y otra. ¿Ok? Las curvas de nivel tienen ciertas propiedades básicas. ¿Ok? Estas son como un resumen de las principales. Primero que todo, que no se cruzan. Si ustedes lo ven, las curvas de nivel se ven como algo así, como lo que tengo en esta imagen al lado superior derecho. Y en las curvas de nivel nunca se llegan a cruzar. Si ustedes ven una curva de nivel que, por ejemplo, haga esto en una planta, es por una situación excepcional y es porque está mostrando tal vez una parte que es muy baja, como un tipo de acantilado o como algo que tenga muchísima pendiente, un talud de muchísima pendiente, y está mostrando la parte baja de ese talud. Es decir, si yo lo veo en 3D, no es lo mismo que si lo veo desde arriba en planta, ¿verdad? Entonces, a nivel de 3D se va a notar que esas curvas realmente nunca se intersecan, es que simplemente yo lo estoy viendo desde arriba, ¿verdad? Entonces parece que se cruzan, pero no lo es. Eso es como una excepción a cuando se ve como que se cruzara, pero no, realmente no se cruzan nunca, ¿ok? La propiedad número 2 es que el espaciamiento de las curvas de nivel debe ser uniforme. Ese espaciamiento es el intervalo del que yo les hablaba. Es decir, si yo escojo que las curvas van en cada cierto intervalo, entonces todas tienen que ir en ese intervalo. ¿Me regalan un segundito nada más?
Listo, gracias. Ok, seguimos por acá. Estábamos hablando del espaciamiento de las curvas de nivel. Ok, siempre debe ser uniforme y van a ver dentro de las curvas de nivel dos tipos. Ok, entonces, estos dos tipos van a ser las curvas de nivel índices o principales y las curvas de nivel secundarias. ¿Ok? Entonces, las curvas índices, lo que se trata de hacer es como que son, como lo dice su nombre, son las principales, ¿verdad? Designan una curva de nivel en específico. Por ejemplo, yo puedo tener estas curvas aquí y de pronto la curva principal y luego van las secundarias y luego la curva principal de nuevo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, yo mantengo un intervalo uniforme entre las curvas de nivel secundarios y también la curva de nivel principal. Por ejemplo, puedo hacer las curvas secundarias a 0.25 cada una y la curva y esta curva, entonces al intervalo que yo desee también, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que las vean. Las curvas de nivel deben cerrar en sí mismas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo, y también lo vamos a ver aquí, si yo tengo curvas de nivel, claramente el terreno, los terrenos son muy grandes, entonces casi nunca vemos cuando una curva de nivel se cierra con otra, se cierra sobre sí misma, porque pues las elevaciones siguen ahí conforme vaya el terreno. ¿Cuándo vamos a ver cuando se cierra esa curva de nivel? Cuando tenemos, por ejemplo, una parte muy alta, una parte alta de un cerro o algo así. Véanlo acá. Ahí es donde vemos realmente cuando la curva se cierra en sí. En estas curvas que son curvas que van a seguir aquí, y seguro aquí, tendríamos que levantar un montón de terreno para saber en qué punto se lo llegan a cerrar, ¿verdad? En algún punto se cerrarán, pero es un punto que no vemos porque el terreno, realmente una propiedad muy chiquitita para poder ver ese cerramiento. Tendría que ser un cerrito como el que les mostré ahí. El espaciamiento de las curvas de nivel es un indicativo de la pendiente del terreno. Si están muy juntas, la pendiente es muy fuerte. Si las curvas están muy separadas, la pendiente es más suave. Véanlo en este caso de nuevo. Vean que aquí están demasiado juntas, en esta parte de acá. Están súper juntas. ¿Por qué? Véanlo como, esta es la parte de la vista en planta. ¿Ok? Y esta es la parte de la vista 3D o vista de la realidad, ¿verdad? De la realidad física del terreno. Entonces, en la vista en planta, que es como que si lo viéramos en un plano desde arriba, nosotros vamos a verlo como curvas de nivel completamente pegaditas. Las ven aquí donde están, ¿verdad? Completamente pegaditas unas con otras. Y si nos vamos a la vista en 3D, nos damos cuenta que esa parte que está tan pegada es esta de aquí. Y son esas curvas como cuando vamos a la par de un río y vemos esos taludes que van casi que verticales, ¿verdad? Cayendo hacia el río desde la corona, que es la parte más arriba de la montañita o del cauce del río, ¿verdad? Hasta llegar al puro espejo del agua. Entonces, si lo vemos muy pegadito, significa que hay mucha pendiente y por lo tanto van a estar así, seguiditas, seguiditas. Y si las vemos un poquito más distanciadas, es que la zona es mucho más plana. Véanlo en esta parte de aquí. Vean cómo están más distanciadas. Esta es esta parte de acá, que hay una planicie a lo largo del río. Entonces, ahí lo vamos a poder denotar.
Una serie de curvas cerradas concéntricas que crecen en elevación indica cimas o puntos altos. ¿Ok? Eso es lo que les hablaba anteriormente de esta parte. De estas partecitas de aquí, que se van cerrando y cerrando y cerrando las curvitas, y es porque vamos subiendo cada vez más en esta dirección hacia arriba hasta llegar al punto más alto de las montañas, ¿verdad? Que es como este, oeste, oeste, montañas o cerritos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que se están cerrando, sabemos qué significa. Lo importante de esta parte es tratar de entender y cómo saber interpretar las curvas de nivel si yo las veo en una vista en planta, cómo se verían en la realidad. ¿Ok? Las curvas uniformes sin cambios bruscos indican la presencia de terrenos con pendientes graduales, que era más o menos lo que estábamos viendo antes también en el dibujo, y las curvas irregulares muestran terrenos accidentados o disparejos. También otra cosa importante que decir acá es que vean que cuando estas curvas van bajando así, como que si fueran en una V, ¿los ven? Notan como la formita de ellas, es porque van a llegar a un punto muy bajo. En este caso, el punto muy bajo es el río, ¿verdad? Entonces, cuando vienen así como en esa formita de V, es porque están llegando a ese punto bajo. Entonces, eso es importante destacar también. Las curvas de nivel no pueden ramificarse o dividirse en dos curvas con la misma elevación. Las curvas de nivel siempre son líneas que unen iguales puntos de elevación. No pueden haber puntos ahí en medio, puntos que se ramifiquen, nada de eso. En los valles se tienen curvas de nivel con U y en las cimas con forma de U. Era lo que yo les mencionaba ahorita. En estos con formas de V que van bajando y bajando. Y aquí, si lo vemos en las partes de las cimas, lo vamos a ver más en forma de U, ¿verdad? En esta formita más de U y en V en las más pronunciadas llegando a las partes bajas. Algo que podemos hacer a partir de conocer las elevaciones de un terreno son modelos de elevación digitales, ¿ok? ¿Y qué es eso? Es una representación digital de la variación de un relieve de una región. Es decir, la mayoría de veces, para requerimientos básicos, si se pide o se solicita que se envíen las curvas de nivel tanto en una lámina como en un CAD, ¿verdad? Pero también en ciertos trabajos específicos se podría solicitar realizar un DEM, que es este modelo de elevación digital. Hay tres conceptos diferentes de un modelo digital. Hay un concepto que es el modelo digital de elevación, otro concepto que es un modelo digital de superficie y otro concepto que es el modelo digital del terreno. Los tres tienen diferencias entre sí. Vamos a ver hacia qué nos lleva esas diferencias. El modelo digital de elevación es el modelo, es como lo base, ¿verdad? Yo digo, necesito un modelo digital de elevación, eso es en general, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a lo detallado, entonces encontramos el modelo digital de superficie y el modelo digital de terreno. Se le puede decir DMS o DMT, ¿verdad? El modelo digital de superficie va a incluir elevaciones en el terreno y elevaciones de objetos sobre ese terreno. Y el modelo de terreno solamente las elevaciones del terreno. Por eso muchas veces, o por eso cuando nosotros hacemos, por ejemplo, se sacan curvas de nivel de un terreno, necesitamos curvas de nivel de, ustedes van a hacer un proyecto, pongámosle desde este otro punto. Ustedes van a hacer un proyecto, necesitan unas curvas de nivel, no con mucha precisión, es simplemente para darnos una idea,
para ver cómo está el terreno. Después vamos a solicitar ya curvas de nivel detalladas, ¿verdad? Con elevaciones muy precisas. Por ahora necesitamos nada más saber cómo está el terreno para saber más o menos qué medido hacemos, ¿verdad? Porque no tengo ni idea de, el cliente no tiene idea de dónde hay huecos, de dónde hay ríos, de dónde está planito, y entonces necesita saber dónde quiere poner unas cabañitas, ¿ok? Entonces, con el terreno está bastante bien, sin mucho árbol, sin nada. Entonces, contrato que me hagan curvas de nivel, puede ser por medio de drone, para que no gastemos muchos en costos ni nada. Y simplemente sacamos esas curvas de los puntos que toma el drone, de las fotografías que toma el drone. Cuando hacemos esto, nosotros podemos decirle al programa que nos saque un modelo digital de superficie o un modelo digital del terreno. Normalmente lo que vamos a querer es el modelo digital del terreno, porque lo que necesitamos es las elevaciones al nivel de piso, ¿verdad? No tanto la elevación de un edificio. Ya si fuera para otra necesidad, entonces yo sí necesitaría un modelo digital de superficie. Vean, por ejemplo, estas imágenes que les pongo. Entonces vean el modelo digital de superficie donde se ven tanto el terreno, que es la parte más baja de color azul, y con colores se van viendo las partes más altas, desde verde, amarillo, hasta lo más alto, que es como en azul y rojito, ¿verdad? Entonces ahí se observan todos los edificios. Si quisiéramos ver un modelo digital del terreno, solamente el terreno. ¿Para qué podemos usar curvas de nivel? ¿Para qué podemos usar los modelos digitales del terreno? Como les digo, pueden utilizarse para hacer otros insumos que van a servir para finalmente, no sé, generar un diseño de cualquier tipo de infraestructura que se desee. O simplemente para saber, como les expliqué en el ejemplo anterior, para saber cómo está mi terreno y qué puedo hacer en él y qué no puedo hacer en él, ¿verdad? Y qué necesito cambiar de ese terreno también. Entonces, en este caso, hay una serie de insumos de más que nosotros podemos dar, que es la parte de el cálculo de perfiles, el cálculo de secciones transversales, que normalmente se da cuando se solicita el servicio de curvas de nivel, se da este y se da este, o sea, ya vienen incluidos. Y el cálculo de volúmenes ya sería algo extra que tendría que negociarse cuando se está solicitando el servicio, pero también se puede dar cálculo de volúmenes o cálculo de algunas áreas. Para las áreas no es necesario, obviamente, la parte de altimetría, porque no lo es, pero sí está dentro, digamos, que de estos servicios. ¿Qué es un perfil de terreno? No sé si alguno ha visto esto, si ya lo han visto en algún curso. ¿Alguno ha visto o tiene idea acerca de un perfil de terreno? A mí me parece que se vio un poco en el curso de diseño gráfico. Ajá, ok. Ok. En nuestra área, el perfil de terreno, perfil longitudinal de terreno, como quieran llamar, es un perfil que nos muestra, como lo dice la palabra, es más bien una representación que nos muestra un corte de perfil, como que si lo estuviéramos viendo de perfil de el terreno que tenemos, ¿verdad? Y es un corte transversal a las curvas de nivel, ¿ok? Entonces, vean que los perfiles tienen la escala a la cual se hicieron. Esta es la escala a la que se escaló el viewport de las ventanas, ¿verdad? En AutoCAD. Y esta es la escala de este eje, y esta es la escala de este otro eje, ¿verdad? Eso es muy importante ponerlo dentro de un perfil longitudinal.
También, ¿qué más van a tener? Van a tener estos titulitos, ¿verdad? Que son estacionamientos y elevaciones, para que todo el mundo sepa con sus respectivas unidades qué es cada uno de los ejes y, por supuesto, el título, ¿verdad? Va a tener algunas otras etiquetas a lo largo del perfil si necesito enseñar los elementos que existen en el terreno. Por ejemplo, necesito enseñar que aquí pasa un talud, que aquí es la parte del terreno natural, que aquí es la parte de, viene un cañito, vean cómo se forma cómo se forma el cañito por acá, y que aquí ya sería la calle pública, ¿ok? Entonces, todo esto, pues obviamente el otro profesional o el cliente lo puede observar, pero si yo pongo la etiqueta por ahí, lo puede ver de mejor manera, o sea, lo puede notar a simple vista, ¿verdad? Sin tener como que analizar mucho. Esta parte normalmente se pone, esto donde viene esta parte del hatch, normalmente se pone como para dar a entender que existe una capa, por lo menos de 20 a 30 centímetros de cobertura vegetal, ¿verdad? Y ahí para abajo está el resto de la tierra, igual para simplemente temas visuales, ¿verdad? Vean que hacer un perfil longitudinal es más o menos como un tipo de gráfico, si lo viéramos desde una forma más simple, como un tipo de gráfico. En esta parte, como les dije antes, van a estar las elevaciones que tenemos en el terreno. ¿Ok? ¿Cómo obtuvimos estas elevaciones? Ya sea si lo medimos con estación total o con GNSS o con una nivelación común corriente, etc. ¿Ok? Yo voy a tener estas elevaciones y voy a tener que unirlas con estacionamientos específicos. ¿Qué son los estacionamientos? Son intervalos de cada cuánto quiero que avance y quiero mostrar en ese intervalo cómo es el terreno específicamente. Entonces aquí es en el 000. Aquí aumenté 20 metros. Aquí aumenté 40 a 40 metros. Aquí aumenté a 60 metros. Y así sucesivamente hasta donde yo quiera enseñar cómo es mi terreno en esta línea en específico. Ya casi les enseño un ejemplo de dónde yo saco estos estacionamientos o cómo yo los puedo ver sobre las curvas de nivel. ¿Ok? Este perfilito, entonces al final, si nosotros lo estuviéramos haciendo, o sea, porque esto lo podríamos hacer a mano, a computadora, ¿verdad? Pero si nosotros lo estuviéramos viendo a mano, esto me diría, bueno, en el estacionamiento 0 más 0, 0, cuando empieza la línea, yo voy a tener una elevación más o menos de 1065.2, por decirlo de alguna manera, o 1065, ¿verdad? Si en el 0 más 0, 20, yo voy a tener, es por acá, y voy a tener una elevación más o menos de 1068, en el 0 más 0, 20. En el 0 más 0, 40, yo voy a tener una elevación más o menos de, vamos a ver, lo hago por aquí, de 1071, ¿verdad? Entonces ya el profesional o el cliente sabe cómo va cambiando el terreno y se nota, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que aquí yo tengo la calle, es el punto más bajo y conforme, por ejemplo, aquí está el lindero de la propiedad, conforme yo voy aumentando la distancia a lo largo de la propiedad va subiendo. Entonces yo me doy una idea de cómo se comporta el terreno, de forma más fácil que solamente ver las curvas de nivel. Otro elemento que podemos tener por acá son las secciones transversales. Las secciones transversales es también un tipo de perfil, ¿verdad? Pero se realiza perpendicular al alineamiento que utilizamos para hacer este perfil, ¿ok?
o perpendicular a la vista del perfil longitudinal. Es como si, por ejemplo, si ustedes tuvieran la vista de perfil aquí, ¿verdad? Y yo estuviera viéndolo de esta manera, totalmente como perpendicular, ¿verdad? Si tengo la vista de perfil aquí, aquí sería mi vista de las secciones transversales, ¿ok? Voy a borrar esto. Entonces vean que aquí el cañito ya yo no lo veo de lado, sino que lo veo aquí de frente. Lo ven el caño aquí y ven aquí donde está la calle. Y aquí, bueno, ya llego a otra calle, ¿verdad? Pero aquí mi terreno empieza a subir y ya yo llego hasta otra calle. Pero vean que yo, es una vista completamente perpendicular a la anterior. Y esto sirve mucho para ver también cuáles son las elevaciones, porque vean que por aquí yo voy aumentando, normalmente se tiene un centro, ¿verdad? Y voy aumentando hacia la derecha o hacia la izquierda, como que si fueran estacionamientos, y este otro eje son las elevaciones que se tienen en cada punto. En muchos casos, como dice aquí en la diapositiva, van a proporcionarnos información súper válida para estimación de cálculos de volumen de movimiento de tierra. De igual forma, este tipo de perfiles, por ejemplo, nos pueden ayudar a diseñar lo que son las rasantes, las curvas horizontales y las curvas verticales si quisiéramos aplicarlo como a una parte de carreteras, ¿verdad? Si quisiéramos aplicarlo a eso, porque no necesariamente tiene que ser aplicado específicamente a eso, pero si quisiéramos aplicarlo, podríamos inclusive diseñar, por ejemplo, decimos, por aquí quiero que pase una carretera, entonces yo empiezo a diseñar aquí cuáles son las pendientes que tengo, cuáles son las elevaciones y empiezo a ver cuánto, que eso es la siguiente parte, que es la parte de cálculos de volúmenes, cuánto yo tengo que cortar o cuánto yo tengo que rellenar con respecto a la línea que yo voy haciendo. Voy a hacerlo aquí más bonito. Por ejemplo, si yo tengo que hacer la carretera que venga de aquí y que no me pase por ese cañito, sino yo quiero cortar esta parte y luego vengo aquí y relleno esta parte y luego sigo la forma del terreno aquí y luego relleno de nuevo aquí. Vean que podría yo darme cuenta entonces cuáles son las zonas. Esta es una zona que voy a tener que rellenar con respecto a este diseño. Esta otra también voy a tener que rellenar aquí y voy a tener que rellenar aquí. Y voy a tener que cortar esto, esta montañita, y cortar un poquito de esta montañita, ¿verdad? Y ahí yo, ya después de esto, yo puedo saber cuáles son el grado de la pendiente de la rasante que yo estoy diseñando para la calle y también cuánto volumen de tierra yo necesito cortar y cuánto volumen de tierra yo necesito rellenar para saber también si es viable este diseño. En este caso que les estoy poniendo un ejemplo de una carretera. Y eso sería, pues, esto también lo de la última diapositiva, que es acerca de cómo se vería los cortes y cómo se vería un relleno, ¿verdad? Y cómo se vería también cuando hacemos terracería, ¿verdad? Ya no tenemos el terreno así como en un talucito, sino que ya generamos diferentes terrazas para poner por ahí la infraestructura. Voy a enseñarles por acá uno de, bueno, algunos de los ejemplos que tengo para que lo observen ya en una lámina real. Ya les muestro, denme un segundito.
Ok, ahora sí. Voy a enseñarles primero este. ¿Están viendo una lámina en PDF? Sí, profe. Sí, bueno, gracias. Ok, entonces, en esta lámina, por ejemplo, se tiene la imagen aérea que fue tomada por medio de un dron, ¿verdad? Eh, es una imagen aérea que es ortorrectificada, quiere decir que lo que podemos medir a través de la imagen es lo mismo que va a estar en el terreno. Si yo mido aquí 1 metro, en 1 metro miden el terreno, ¿verdad? No es como una foto que tomamos con el teléfono o con un dron que no tiene ninguna escala. Esto ya tiene la escala real, ¿ok? Entonces, por eso las utilizamos aquí, por ejemplo, de imagen de fondo, para que en este caso era un ingeniero civil el que necesitaba, de hecho, este levantamiento, que solicitó este levantamiento, en el cual querían saber cuál era el posible diseño que nosotros recomendábamos para pasar, no es un posible diseño, sino más bien la posible trayectoria de la calle que quieren hacer por aquí, e inclusive para ver a dónde podría iniciar una construcción de un puente en este río, ¿verdad? Del lado izquierdo. Entonces vean que iniciamos desde el inicio por acá de la propiedad, saliendo a una calle pública, y empezamos, vean las curvas de nivel que se generaron en esta parte, y se hizo un levantamiento de toda esta zona. ¿Cómo hacemos un levantamiento nosotros de curvas de nivel? Lo que se hace es, venir y realizar un levantamiento. En este caso se hizo con estación y con GNSS, con las dos. ¿Por qué? Porque en esta parte donde ven, por ejemplo, esta cota 62.50, ven que es sencillo de realizar con GNSS, no hay mayor cantidad de árboles, ni mucho menos, pero hay partecillas, por ejemplo, la sección del río, toda esta parte donde está lleno de árboles, esta otra parte que está también por aquí, todo eso no se podía hacer así, entonces se hizo con estación total. Si ven estos circulitos azules, ¿ok? Si ven estos circulitos azules, designan ciertos árboles con cierto número, y en campo esos árboles están en esta posición específica. Si ustedes la ven, se hace también una tabla de árboles en las cuales se enumera, ¿verdad? Se pone, si tienen un nombre, se pone el nombre y se pone el diámetro de cada uno de los árboles. ¿Por qué? Porque si tienen que ver, el forestal va a tener que ir al sitio y revisar la ubicación de estos árboles y cuál es el número en sitio del árbol, y ver y decir, bueno, este es un árbol qué sé yo, este es un árbol de Guanacaste, y decir, estos árboles se pueden cortar o no se pueden cortar, según el diámetro, o sí se puede cortar, según la especie, sí se puede cortar, bueno, corte. Es un árbol de guarún, se puede o no se puede cortar, voy a fijarme en el nombre, el diámetro, y listo, ¿verdad? Entonces, se tiene toda la ubicación dentro de la tabla de árboles y dentro del dibujo, ¿verdad? Y se levantó también y se puso una plaquita en campo para que esa persona también, o ese profesional, pudiera observar estos datos. ¿Cómo hacemos para levantar todos estos tramos? Lo que hacemos es, si hay una zona que es un poquito más uniforme en el terreno, en cuanto a pendientes, se trata de hacer un tipo de grilla. Entonces, por ejemplo, yo hago un levantamiento con un tipo de grilla como así, ¿verdad? Y en cada una de estas intersecciones yo voy midiendo un punto. Entonces mido un punto por aquí, mido un punto por acá, mido otro punto por acá, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, y así sucesivamente yo voy midiendo los puntos
y posteriormente es que se hacen las curvas de nivel con interpolaciones, ¿verdad? Se generan interpolaciones, inclusive triangulaciones entre las elevaciones de cada uno de estos puntos, ¿verdad? Se genera una superficie, que así se le llama, esto lo vamos a ver de hecho en AutoCAD, se generan interpolaciones y así es como se va a modelar posteriormente el terreno. Pero en campo, nosotros vamos midiendo a través de una grilla o hay zonas en las que no utilizamos una grilla, sino que vemos cuáles son los puntos de la misma elevación. Por ejemplo, si hay, no sé, alguna montañita aquí y un hueco aquí, yo voy a tomar puntos por todo alrededor de esta montañita. Es decir, un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí y tal vez un punto en el centro. ¿Para qué? Para que el programa me genere esas triangulaciones e interpolaciones posteriormente y de verdad me refleje esa montañita. Porque si yo, ¿qué hubiera pasado si yo, por ejemplo, genero ahí solamente la grilla? Si mi grilla iba así, tal vez yo tomé un punto aquí, vamos a ver, yo tomé un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, y nunca le enseñé al programa que aquí en medio existía un cero. Entonces yo no voy a representar finalmente la realidad del terreno, porque me faltaron todos estos datos que yo tenía en el centro. Entonces por eso es que a veces seguimos como un tipo cuadrícula o grilla y a veces seguimos ya es como mucho de visión, ¿verdad? De cómo vamos a dibujar posteriormente para que se refleje lo que yo estoy haciendo en mi levantamiento. Entonces, es como un mix, ¿verdad? Entre levantar ciertos puntos y otros. Si ustedes ven lo que yo les hablaba de las curvas índice y las curvas secundarias. Si ustedes ven las curvas índice o principales son a las que se les pone un rotulito o una etiqueta, ¿verdad? Que son estas de aquí, que me menciona cuál es la elevación de esa curva. Entonces, ven, si yo sigo esta curvita por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, toda esta parte tiene la misma elevación. Vean donde llego a la misma etiqueta. O si yo sigo esta otra curva, si yo sigo por aquí, esto es de 57.5 y me voy por aquí, toda esta parte tiene la misma elevación. ¿Ok? Entonces, vean que las curvas índices se ponen de otro color o de otro grosor, inclusive, y se les pone una cota a cada una de ellas. Entonces, esa cota, que es este texto que dice 57.50, esa es la elevación de esa curva de nivel. ¿Ok? A las curvas secundarias no se les pone esas cotas porque ya se sabe que hay un intervalo aquí uniforme entre ellos. Entonces se puede saber sencillamente cuál es ese intervalo entre las curvas si yo tengo estas cotitas de aquí, ¿verdad? ¿Por qué no le pongo las cotas? Porque se vería demasiado texto uno con otro, ¿verdad? Y ya se vería muy feo. Entonces, hay cosas que uno eh, hace, por ejemplo, para que el dibujo se vea menos saturado. Entonces, pues estos son algunos de los servicios que también nosotros como ingenieros topográficos damos. Vean que hay algunos accidentes del terreno que nosotros designamos en etiquetas, por ejemplo, el espejo de agua, cuál elevación tiene aquí, si aquí está el pie del talud, si está la corona del talud, si aquí está el espejo de agua, etc. Para nosotros realizar el perfil longitudinal, que es este que está por acá, que vean que se les puso el porcentaje de pendiente también, y se le puso por aquí algunas etiquetas, son textos, lo observan, ¿verdad? Para poder hacer este perfil,
se realizó este alineamiento, que es esta línea en rojo que dice aquí, 0 más 0, 0, 0 más 0, 20, 0 más 0, 40. ¿Qué designa este alineamiento? Designa por dónde decimos nosotros que más o menos podría estar pasando el diseño de la carretera, la nueva carretera que ellos quieren hacer. Es lo más apegado conforme la forma del terreno, donde no deberían de por qué cortar o rellenar tantos, porque ya el mismo terreno tiene una formita buena para diseñar una carretera ahí. Y terminaría aquí, donde es un buen comienzo para hacer el puente hacia el otro lado. Entonces, vean que a partir de ese alineamiento que tiene estos estacionamientos cada 20 metros, yo lo vengo a reflejar también en mi perfil longitudinal. Vean aquí, 0 más 0, 0. Es decir, esto es en el dibujo a esto. Este 0 más 0, 20, con esta elevación, en el dibujo es esto. ¿Ok? Vean que cuando yo me voy acercando al río, en esta vista de planta, esta es la vista de planta, ¿verdad? Es entre el 0,80 y el 0 más 100. Entonces, si yo lo vengo a buscar aquí en el perfil, entre el 0,80 y 0 más 100, vean cómo cae la elevación. Entonces, notan que tiene muchísimo sentido lo que hay en la realidad con el perfil. Eso es lo que debería de representar. ¿Okay? Otro de los ejemplos que les quería mencionar también es este que ven por aquí. En este, por un tema por ahí, se le dejó los puntos que se tomaron en el terreno. Entonces vean, bueno, aquí ya se los puedo enseñar. Son todos estos textos en rojo y amarillo. Cada uno de estos son los puntos que se tomaron en campo. Entonces vean qué cantidad que toma al final uno. En el campo son todos estos puntillos que ustedes ven ahí, todas esas letras, son todos los que se toman en el campo. Entonces vean qué montón para una superficie o para unas curvas de nivel que tal vez no son tan grandes, pero vean qué montón de cosas se tienen que tomar. ¿Por qué? Los clientes querían curvas de nivel de este sector. Sin embargo, las curvas de nivel no pueden venir solas, aisladas. ¿A qué me refiero? A que estas curvas de nivel tienen a su alrededor calles, ¿verdad? Entonces, ellos van a hacer aquí un supermercado. Entonces, ellos necesitan ver por dónde es mejor el acceso a este supermercado, si los carros pueden ingresar a esta calle, si queda mejor con respecto a las elevaciones, o si queda mejor ingresar los carros por la calle de abajo, ¿verdad? Si queda mejor ingresar por aquí, o si sería mejor ingresar por acá o por acá. Entonces, ya eso, para diseñar toda esta infraestructura, ya sea el ingeniero civil o sea el arquitecto que ellos seleccionen, ya ellos van a tomar la decisión, en este caso, con respecto a los insumos que tenemos por acá. Vean que en este dibujo el alineamiento que utilizamos para hacer el perfil longitudinal es este que está aquí en color morado. Es esa línea que está en color morado. Y aquí está en 0 más 0, 0 y va subiendo también cada 20 metros. Vean cómo va subiendo aquí. ¿Y por qué se pone ahí esa línea del perfil longitudinal? Porque demuestra cómo sube o baja el terreno a lo largo de todo el terreno que nos enviaron a hacer el levantamiento. También no solamente se reflejan las elevaciones del terreno, sino también los árboles y también, por ejemplo, dónde están ubicados los postes de luz, las anclas, si hubiera una salida de agua, etc. ¿Cuáles lineecitas nos designan? En este caso, en esta lámina se tienen secciones transversales. Entonces, vean que si el alineamiento va aquí, la sección transversal va completamente perpendicular. Entonces, serían estas líneas azules que vemos perpendiculares al alineamiento para el perfil longitudinal.
Entonces, todas estas líneas azules designan por dónde pasan las secciones transversales. Vean que aquí es la 0 más 0,10, la 0 más 0,20, la 0 más 0,30, 40, 50 y hasta 60, hasta finalizar con la propiedad. Si lo vemos en términos de acá, este es el mismo perfil que les enseñé antes. Si lo vemos en términos de acá, vean que yo puedo buscar la 0 más 0,10, es esta. Entonces yo la puedo buscar por acá. Y puedo buscar dónde está el 0, dónde está el menos 10, el 10 o el 20. Ven que aquí tienen las leyendas, el menos 10, el 10 y el 20. Entonces yo puedo saber desde la vista en planta cómo se ve y dónde está ubicado, y desde las secciones transversales y el perfil longitudinal cómo se ve el terreno en la realidad viendo las elevaciones. ¿Okay? Y bueno, algunas otras simbologías por ahí dentro de la lámina. Así se vería un ejemplo ya desde el AutoCAD, que es como lo hacemos ahorita, ¿ok? Esto lo generamos primero en el Model y posteriormente, vamos a ver, primero se genera la superficie en CivilCAD con los puntos que descargamos. Cada uno de estos son puntos, ¿ok? Y una vez que se tienen hechos los perfiles longitudinales, el perfil longitudinal y las secciones transversales, lo que hacemos es exportarlo a un archivo de AutoCAD. ¿Cuál es la diferencia? Que en el archivo de AutoCAD ya yo puedo personalizar y hacerlo visualmente más bonito el perfil. Todo esto conlleva una serie de trabajo. No es que el programa me lo hace y ya sale listo para ser entregado al cliente o al ingeniero, etc. Sino que toda esta superficie requiere de edición, ¿verdad? El programa hace una superficie base y dice, bueno, así creo que yo que es el terreno, pero nunca el terreno es así como dice el programa. Siempre se tienen que hacer una serie de, voy a ver si lo abro acá, una serie de arreglos, por decirlo así, se remedia la superficie para que quede exactamente y refleje exactamente lo que hay en campo. Voy a ver si me abre este archivo por acá. No importa. Ok. Este es el programa de CivilCAD, que es el que vamos a utilizar nosotros. Y si ustedes ven, esto todo es una superficie, ¿verdad? Si yo la toco, es un todo. Y a esa superficie yo puedo, por ejemplo, encenderle los triángulos, los puntos de superficie, etcétera. Vean que todas estas triangulaciones son las que generas una red de triángulos y a su vez una interpolación que realiza el programa para generar las curvas de nivel y saber cómo es el terreno a partir de los puntos de levantamiento, de las elevaciones de los puntos de levantamiento. Entonces, si yo toco esto, yo puedo observar en 3D cómo es el terreno. Entonces, el terreno es exactamente como ustedes lo ven aquí. Por aquí en esta parte de abajo pasa una carretera y de esta carretera sube por acá hasta aquí. Y, a ver, lo corro por acá. Esta parte de aquí es una terraza con una vista preciosa y esta parte de aquí son los taludes. Esto claramente es
la parte más arriba de una montaña, ¿verdad? Y que simplemente le hicieron una terracita y quedaron los taludes así. Como el terreno, por ejemplo, en este caso, este levantamiento topográfico se realizó porque se necesita generar una solución, porque esta parte de los taludes se está resquebrajando. No es fuerte este suelo y se necesita generar ya sea poner un geotextil, poner unas matitas, poner un muro de contención, poner gaviones, se necesita ver cuál es la solución en este caso. Por ejemplo, ustedes como ingenieros civiles lo pueden dar. ¿Cuál es la solución en este caso para este talud que está por acá y también para uno que está por este lado? Pero entonces, para que el ingeniero pueda saberlo y pueda dar sus recomendaciones, necesita saber cómo está el terreno en este momento y qué le puede hacer. Aparte de esto, pues se necesita también el estudio de suelo, ¿verdad? Para que me diga cuál es cuál es la resistencia que tiene el suelo, cuál es el material que existe ahí, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vean cómo se puede ver el modelado de la superficie en 3D. El modelado de la superficie se puede ver así en Civil CAD, pero también nosotros después lo pasamos a AutoCAD y vean que se pasan solamente las curvitas. Esto se hace porque algunos clientes o algunos otros ingenieros no cuentan con Civil CAD, solamente con AutoCAD. Entonces lo generamos también de esta otra manera, ¿verdad? Si yo lo muevo, lo pueden ver así por medio de las curvas de nivel. Entonces al final el entregable que les generamos hacia ustedes y hacia el cliente es curvas de nivel y el archivo en 3D y también las láminas en PDF para que lo puedan utilizar. ¿Ok? Entonces, como les digo, esto requiere de paciencia y una serie de conocimientos y también acordarse cómo era el terreno en el campo para poder editar esta superficie. Y posteriormente ya viene la parte de hacerlo bonito, de hacer bonito el trabajo y el entregable bonito, ¿verdad? Este perfil no sale así de bonito, ya este perfil se le hicieron cosas, ¿verdad? No sé si en el otro archivo estará el perfil que saca el programa. No, este ya también está editado. El perfil que saca el programa tiene muchísima más información, es más pequeño, se ve como más feillo, ¿verdad? No se entiende tan bien todos los datos, porque tiene demasiados datos, ¿verdad? Entonces uno como que hasta se confunde. Entonces esto también conlleva una serie de edición y así como las secciones transversales. En este caso, bueno, si ven que dice como sample lines y profiles, porque era un trabajo para un extranjero, entonces se necesita que todo esté también en inglés, que eso también pues lo pueden solicitar, ¿verdad? Que todos los entregables vayan en inglés si es necesario de esta forma. Entonces vean que aquí se entrega una lámina que es un poquito más diferente, donde vienen las secciones transversales, el perfil del lote, ¿verdad? Donde está la terracita, aquí es donde sube por la calle, llega a la terracita y ese es el talud que se está viniendo un poquito de material. Y en esta parte la vista de planta. Por aquí atrás va una imagen, pero no la tengo puesta, pero va una imagen también de fondo. Y así es como se vería en general el entregable del trabajo, para lo cual se aplica lo que les acabo de mencionar. ¿Tienen alguna consulta? ¿Consultas o comentarios? Nada. Ok. Muy interesante el modelo en 3D, me gusta mucho. Sí, ¿verdad? Anteriormente, esa es una de las cosas que realmente la tecnología va pues mejorando en cuanto a los entregables y en cuanto a la forma de ver el terreno, porque
En muchos casos, por ejemplo, en este caso, el ingeniero civil no ha ido del terreno, pero con el estudio de suelos que tiene, con las fotografías, con el modelo en 3D, el ingeniero se está haciendo toda la idea de cómo es el terreno en general. De igual forma, es que no lo tengo por aquí, pero si quieren la próxima clase se los enseño, el modelo del terreno también con el dron, entonces eso también se le envía algunas vistas, si no tienen el programa se le envía simplemente algunas vistas y ya se sabe cómo es todo sin tan siquiera que fuera por allá. Obviamente que se puede ir por allá es mejor, pero si en algún caso no pueden, entonces con solo eso, pues usted se da una excelente idea de cómo es todo. Y vean que es cuando ustedes reciben la información, se puede observar todo de una manera muy sencilla. Puede verse como una superficie, puede verse como curvas de nivel, o pueden verlo en una lámina en planito, ¿verdad? En vista en planta. Entonces, pues los entregables y la tecnología nos van ayudando. Y ese es como el reto de todos nosotros como profesionales, ¿verdad? Y ustedes ahora que están en la U y cuando salgan, de mantenerse actualizados, porque esto de la tecnología va así, y de pronto somos los más top, los más pro en cuanto a la tecnología, y de pronto nos vemos donde nos quedamos botados, y ese es como el reto, ¿verdad? De tratar de actualizarse y no quedarse siempre en lo mismo. Entonces, pues por ahí para que vieran ustedes también cómo los conceptos que vemos aquí en la clase los podemos ver aplicados a los trabajos reales a los que ustedes se van a ver expuestos ya cuando salgan a nivel profesional. Bueno, chicos, Silvia, ajá. una pregunta. Dime. ¿Nosotros vamos a tener que llegar a entregar láminas así o no en este curso? Pues no sé si les voy a solicitar la lámina en sí, pero sí por lo menos editar una superficie, incluir Pero así dibujos. como esas que nos acaban de mostrar, o Eh, la dificultad, digo yo. la dificultad, no, tal vez una superficie facilita. Ok, sí, sí. Les busco una superficie facilita, porque si es una muy, muy dura, se dura mucho tiempo y tal vez no están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, entonces sería matarlos mucho. Ok, ok, ok. Entonces, alguna con una dificultad ahí un nivel un poquito de principiante, para que puedan practicar sin morir en el intento, ¿ok? Porque eso tampoco es como la gracia, ¿verdad? La gracia es que aprendan, pero no a morir en el intento. Bueno, Se agradece, chicos, profe. listo, un gusto habernos visto el día de hoy. Hasta aquí quedaríamos con la clase. Hemos visto como un montón de cosas en un solo día. Entonces, ya por aquí los dejo que vayan a descansar y nos estaríamos viendo la próxima semana. ¿Está bien?